profeta Joel. Es un libro profético muy importante para nosotros, la iglesia de los últimos tiempos, porque Joel precisamente habla de esto, que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu. Así que estamos viviendo aquello que el profeta Joel ya nos lo dijo hace muchísimo tiempo atrás. Así que en esta ocasión Romina va a compartir este libro tan maravilloso. Adelante, Romina. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos están siendo bendecidos con esta serie que estamos hablando, los profetas menores? ¿Está siendo bendecido? ¿Está siendo edificado? Amén, de eso se trata. Yo creo que, y lo veremos, la vida de cada profeta que vamos a estudiar, creo que nos inspira, nos desafía nuestra fe y nos reta a vivir esa vida de fe, de consagración, de santidad. Amén. Y quiero tomar un tiempo primeramente para entregar este tiempo al Señor y que Él tome el control y que Él hable a través de mi vida. Padre, en esta hora queremos darte gracias por este tiempo. Queremos una vez más despojarnos de todo peso, Señor, que nos asedia, cualquier preocupación, si hay cargas aquí, si hay alguna circunstancia difícil, Señor, queremos dejarla a un lado, Señor, y confiar en ti, Jesús, confiar en que tú tienes el control, en que tú tienes lo mejor para nuestras vidas, Padre, en que en tus manos estamos seguros y completos. Queremos ahora, Señor, disponer nuestro corazón y pedimos que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para poder recibir, para poder ver aquello que tú quieres hablar en este día a tu iglesia. Toma el control, Señor Jesús, y sé tú hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como bien dijo el pastor, ha dado ya casi un resumen de lo que se trata la prédica, pero está claro, ¿no? Creo que todos conocemos este versículo de Joel, en el que el Señor le da una promesa y cómo estamos como iglesia, vivimos en ese tiempo, en ese cumplimiento. Así que, pues vamos allá, vamos a empezar. Y primeramente, como siempre, pues nos gusta hablar un poco del autor, del libro, cuál es el propósito, cuál es el contexto, cuál es la fecha. Y primeramente, pues hablaremos del autor. Dice que es, pues, Joel, profeta Joel. No se sabe muchos datos de él, pero sabemos que es hijo de Petuel y sabemos que su nombre significa Jehová es Dios. Después, el propósito de este libro es advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que vuelvan a Dios. El destinatario es el pueblo de Judá, que es el reino del sur, y el pueblo de Dios en todas partes. La fecha se cree que tal vez fue durante el tiempo que profetizó, aproximadamente desde el año 835 a 796 a.C. Y dicen que, según dicen algunos teólogos y que han estudiado acerca de él, es que seguramente profetizó durante el reinado de Joás. Y este rey, dice que cuando llegó al trono, tenía 7 años, imaginaos, era un niño, con lo cual tenía mucha necesidad de que lo ayuden, tanto en lo espiritual como en reinar, ¿no? Y dice que siguió a Dios en los primeros años, pero como hemos visto, más adelante, pues se apartó de los caminos del Señor. Así lo vimos, Leandro nos hacía un resumen la semana pasada y veíamos cómo cada rey, uno tras otro, empezaban bien algunos y luego se alejaban. Entonces, en este tiempo, el contexto histórico es que el pueblo de Judá prosperó, se sentía satisfecho, tomaba a Dios a la ligera, se convirtió egocéntrico, idólatra, pecador. Y lo que hace Joel es que en este contexto donde el pueblo de Israel se había apartado totalmente de los caminos del Señor, se habían ido tras ídolos paganos, habían dejado al Señor de su lado, el profeta Joel, guiado por el Señor, les advierte de que ese estilo de vida no les iba a llevar a nada bueno. Y por eso él habla de ese juicio de Dios
que va a venir sobre el pueblo de Israel y sobre todos. Entonces, como dije, sabemos muy poco del profeta Joel, pero podemos ver que a pesar de que es un libro muy corto, tiene muy pocos capítulos, entonces, a pesar de eso, vemos su forma de hablar tan clara, tan directo, con autoridad, y un mensaje tan directo, tan fuerte, pero al mismo tiempo vamos a ver que siempre está esa parte donde muestra a un Dios amoroso, compasivo, que está dispuesto a perdonar a aquel que le busca, a aquel que se vuelve a Él. No sé si lo sabías, pero él advierte de que viene una plaga de langostas. Y esa plaga lo que va a hacer es devorar todas las cosechas, o sea, acabar con literalmente todo. Porque este pueblo de Israel en ese tiempo estaban bien, tenían una estabilidad económica, eran prósperos, tenían todo, estaban bien, estaban cómodos. Pero se habían olvidado del Señor, habían dejado al Señor a un lado. Y el Señor tuvo que advertir, tuvo que mandar esa plaga de langostas para acabar con lo que ellos tenían. Y esto nos enseña que tú y yo, como hijos de Dios, no debemos permitir que la abundancia material, que lo que tengamos, pueda ser un obstáculo para nuestra disposición al Señor, para servirle, para amarle, para seguirle. Y el Señor juzga a las personas por sus pecados, pero, como siempre, Él es misericordioso con los que se vuelven a Él y les ofrece una salvación. Entonces, vamos a ir a Joel capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer simplemente algunos pasajes para lo que he visto que son más importantes para esta predicación. Y en Joel capítulo 2, versículo 12 dice, hablando aquí en este contexto a un pueblo que se había apartado del Señor, les dice, por eso ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor les está diciendo? Les dice, convertíos a mí. El Señor buscaba que el pueblo de Israel, que se había apartado, que volviera a Jesús, que volviera al Señor, que se arrepintiera de lo mal que había hecho, que se arrepintiera de sus pecados. Y hay algo aquí que llama bastante la atención. En el versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel, o sea, en ese contexto, lo que hacían ellos muchas veces cuando se sentían mal, o sea, era rasgar sus vestidos. Pero en señal de duelo, de sufrimiento, de un aparente arrepentimiento. Pero el Señor les dice, rasgad vuestro corazón. Esto habla de un arrepentimiento interno, más que una demostración externa. Habla de un arrepentimiento de todo corazón y con sinceridad, con transparencia. A veces uno puede hacer muchas cosas aparentemente, puede incluso llorar en un momento determinado, puede quebrantarse, pero creo que va mucho más allá que eso, va de un arrepentimiento de verdad. Y un arrepentimiento es un cambio de dirección, es un volver a Dios, es un cambio de la dirección en la que estamos, en una vida egocéntrica, en la que no queríamos a Dios, en la que seguíamos nuestros deseos, y es empezar a seguir al Señor y hacer lo que Él quiere. Es un cambio de dirección totalmente, volverse al Señor. Entonces aquí el Señor les ofrece esa invitación. Y luego en el versículo 21 nos dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová
hará grandes cosas. Sabemos que a pesar del juicio que viene, que eso es algo evidente para todos, siempre el Señor nos da una esperanza, nos da una salida a todos aquellos que se vuelven a Él, porque Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios de amor, es un Dios compasivo, pero Él busca corazones arrepentidos que se vuelvan a Él de verdad. Entonces, aquí está esta promesa, donde el Señor le habla a Joel. Y en el versículo 28, ahora sí vamos a ver esta promesa del Espíritu Santo. Ahora, quiero comentar algo. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre ciertas personas en determinados momentos. Solamente. O sea, se manifestaba en determinados momentos sobre ciertas personas, sobre sacerdotes, sobre profetas, y ya está. Pero aquí hay una promesa que el Espíritu Santo dice que va a ser derramado sobre toda persona. Y vamos a leerlo. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Empieza diciendo, y después de esto, o sea, después de toda esta plaga de langostas, después de que vosotros os volváis a mí, os convirtáis de todo vuestro corazón a mí, dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cuando habla de que en los postreros días, ahora lo vamos a ver, no es algo que tiene un fin, sino que habla de aquí en adelante. Y esta expresión que dice derramar mi espíritu sobre toda carne significa, habla de algo profético y habla de la habilidad de entender, interpretar y proclamar la voluntad de Dios. Entender, interpretar y proclamar la voluntad de Dios. Es decir, ser portavoces del Señor. Y lo que está diciendo es que a partir de ese momento el Espíritu Santo iba a estar al alcance de todos aquellos que clamen al Señor, de todos aquellos que le busquen, de todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, de sus malos caminos. Y clamar al Señor, o sea, dice que todo aquel que clame, que lo busque, será salvo. Y clamar a Dios significa tener esa fe en el Señor, un deseo por el Señor, una dependencia, o sea, reconocer esa dependencia que tenemos del Señor y una obediencia al Señor. Y vemos cómo en el libro de los Hechos, ahora hemos visto que el libro de Joel fue escrito entre los 800 y 900 años antes de Cristo. O sea, pasó 900 años más o menos hasta que se cumplió la promesa en el libro de los Hechos. Y eso nos habla que el Señor nunca se tarda en cumplir su promesa. El Señor siempre tiene un tiempo. Entonces vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Aquí sabemos que el libro de los Hechos, un poco para que sepamos el contexto, empieza con Jesús, se está despidiendo de sus discípulos, de los apóstoles. Él ya llegó su tiempo o sea, su tiempo en la tierra había terminado y él tenía que volver al Padre y les dice que esperaran. Él les dijo, quédense quietos, estén orando, estén velando y esperen
cuando venga el Espíritu Santo y ustedes recibirán poder para ser testigos míos en todo lugar, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Eso mismo, ellos se quedaron esperando, se quedaron orando, se quedaron velando. Y entonces, ellos estaban reunidos, justo era la fiesta de Pentecostés, era una fiesta anual en la que todos los judíos tenían que ir, venían de todas partes. Se celebraba 50 días después de la Pascua y era una fiesta de agradecimiento por las cosechas, los primeros frutos de la cosecha. Entonces, Hechos, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer, dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor del humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Wow, entonces el Señor confirma esta profecía 800, 900 años antes al profeta Joel, a este siervo de Dios, a este vocero de la palabra de Dios, la confirma en Pentecostés. Entonces, este fue el cumplimiento. Como decía, los postreros días, cuando dicen los postreros días, habla de, el Señor estaba diciendo en aquel día, en los postreros días, o sea, desde el Pentecostés, desde que el Espíritu Santo fue derramado en aquel lugar a los apóstoles y todos aquellos que estaban en aquella fiesta del Pentecostés, de aquí en adelante, dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces nosotros como iglesia en tiempo presente estamos en esa época, en esa era en que el Espíritu Santo quiere ser derramado sobre toda persona que se acerca al Señor. Y eso es algo increíble que tú y yo estamos viviendo en este tiempo, en esta promesa que el Señor le dio al profeta Joel. Amén. Y quiero, comentar algo aquí que creo que es bastante interesante. Versículo 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, o sea, a todos, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego.
asentándose sobre cada uno de ellos. Yo no sé o sea, porque el autor, Lucas, que escribió esto, cómo habrá sido tiene que haber sido algo tremendo ver eso. Dice que se les aparecieron lenguas de fuego, lenguas como de fuego. Y hay algo aquí que sabemos que las lenguas, o sea, lenguas de fuego, lo que simboliza el mensaje y la comunicación del Evangelio. Tú sabes que cuando alguien habla en lenguas, lo que está haciendo es hablar las maravillas del Señor. Por eso cuando estas personas que les oían hablar a los apóstoles, a los que estaban ahí, dice que les oímos hablar en nuestro propio idioma, maravillas. Estaban declarando las maravillas del Señor. Ahora, el fuego, sabemos que habla de una presencia purificadora de Dios que consume los deseos, aquellos deseos en nuestra vida que no le agradan al Señor. Hoy cantábamos, fuego de Dios, quémame hoy, purifícame, quita todo lo que estorba. Es eso, el fuego de Dios es algo que purifica nuestro interior. Y de hecho, Juan el Bautista, él dijo en Mateo 3, dice que el Espíritu Santo, que el Señor los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. A ella es como también otra palabra. Y esto fue antes de que el Señor viniera. Él les dijo, yo os bautizo en agua, pero viene otro después de mí, del cual no soy digno. Dice, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso es otra confirmación y otro hombre de Dios al que el Señor le muestra y le revela algo que iba a acontecer. Y también algo más, mucho más atrás, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, no tienes que buscar, cuando el Señor le da las tablas de la ley a Moisés, le da los mandamientos, dice que descendía fuego en aquel lugar, en el monte Sinaí. Pero eso fue, yo lo entiendo como una pequeña demostración de lo que había de acontecer más adelante en este tiempo. Porque en el monte Sinaí descendió fuego en un solo lugar, pero dice que en el Pentecostés, a partir de ahí, dice que el fuego vino sobre todas las personas que estaban en aquel lugar, sobre todos, simbolizando la presencia de Dios en aquel lugar y mostrando que su presencia, que su espíritu, que su poder estaba al alcance de todos aquellos que se acercaban al Señor con un corazón humilde y arrepentido, y un corazón que le buscara a Él. Luego, otro ejemplo más es, si te acuerdas, cuando Moisés tiene su primer encuentro con el Señor, dice que él vio una zarza que estaba ardiendo. Entonces, era fuego también, o sea, simbolizaba la presencia del Señor ahí en aquel lugar también. Entonces vemos cómo el fuego es como una característica que simboliza el Espíritu Santo, que simboliza la presencia del Señor, su presencia purificadora. Y lo más increíble de todo esto es que a partir del Pentecostés, de aquí en adelante, en los posteriores días, el Espíritu Santo será derramado sobre toda persona, sobre toda carne. Y como dije antes, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, sobre aquellos que estaban quizás más consagrados. Sabemos que antes, para acercarse a la presencia de Dios, no lo podían hacer todos, no lo podía hacer cualquier persona, no lo podía hacer todo el pueblo de Dios. Eran solamente sacerdotes, tenían que estar sin pecado, o sea, casi imposible. Porque si no, ya sabemos lo que pasaba, morían ahí. Pero ahora que vivimos en el nuevo pacto, ya después con el Nuevo Testamento, que el Señor viene y nos ofrece salvación a todos, y el Espíritu Santo también. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es un regalo que el Señor nos da, que Él viene para guiarnos, que Él viene para consolarnos, que Él viene para llenarnos de poder, para cumplir su propósito.
Y el hecho de que, como hemos leído aquí en Hechos, que nombre cada nación de aquellas personas que venían de tantos lugares a este encuentro, a esta fiesta tan especial para ellos, en la que tenían que asistir todos una vez al año para celebrar, para dar gracias al Señor. El hecho de que nombre aquí cada nación, cada lugar, eso nos dice que el Espíritu Santo está al alcance de toda persona, no importando el lugar, tu nacionalidad, incluso no importando la edad, porque también decía que sobre ancianos, sobre jóvenes, sobre niños, sobre toda persona que tenga un corazón dispuesto a buscarle a Él y hacer su voluntad. Entonces Cristo ofrece salvación a toda persona, Cristo ofrece su Espíritu Santo a toda persona. Y tú puedes ver cómo a partir de ahí, de ese capítulo, después en el capítulo 2, hasta el final, empiezan a suceder cosas increíbles a través de los apóstoles, cómo ellos reciben el Espíritu Santo, se llenan de poder, se llenan de nuevo para predicar el Evangelio, porque habían recibido el Espíritu Santo. Si tú lees los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Jesús estaba con ellos, pero ellos ahí todavía no tenían el Espíritu Santo. O sea, estaban con Jesús, veían lo que el Señor Jesús hacía, pero ellos no lo habían hecho, por así decirlo, ya guiados por el Espíritu Santo, empoderados con el Espíritu Santo. Y tú puedes ver cómo los apóstoles continúan ahí el ministerio, guiados por el Espíritu Santo, a cualquier lugar donde iban, ellos iban con el Espíritu Santo. Y lo más increíble aquí es que, por ejemplo, el apóstol Pedro, creo que todos sabemos cómo era él antes, un hombre que llegó a negar a Jesús, a su maestro, un hombre con tantas imperfecciones y tantos fallos, pero aún así vemos cuando recibe el Espíritu Santo, él se acuerda de la palabra y dice, esto es lo que el profeta Joel dijo en su libro, que en los postreros días derramará su Espíritu Santo. Y ahí en el capítulo 2 empieza a hablar, empieza a dar una predicación ahí y les habla a todas aquellas personas y les empieza a relatar, les empieza a citar Joel, les cita salmos de David de memoria y diciéndoles que, hablándoles de Cristo y cómo estas personas habían crucificado a Jesús, el Mesías que ellos esperaban, les empieza a hablar. Pero evidentemente Pedro no pudo ser capaz de hacer eso si no era con el poder del Espíritu Santo. Entonces es importante tener el Espíritu Santo en nuestras vidas y ser llenados continuamente con Él. De hecho, cuando estas personas se dan cuenta, dice que se dan cuenta y les dice, después de escuchar a Pedro, les dice, que estaban así atónitos, maravillados con todo eso, y dice, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, porque dice que para vosotros es esta promesa de salvación, para vosotros es esta promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es derramado sobre cada uno de vosotros. Dice que en aquel lugar, en aquel tiempo, que se convirtieron 3,000 personas, imaginaos, 3,000 personas. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Es una obra totalmente de Él. Entonces, vemos la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si me ayudan los chicos, por favor. Y como dice ahí que todo aquel, como decía Joel, viene un juicio, viene el juicio de Dios, viene algo terrible para vosotros, para esta tierra de Israel, por todo lo que ha pasado, ¿no? Y es algo que
que todavía no se ha cumplido, en verdad. No se ha cumplido porque también la segunda parte de la profecía es algo que es más apocalíptico y no me quiero meter mucho ahí, pero es algo que sabemos que hay un juicio de Dios en los últimos tiempos. Pero ahí está la promesa. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y yo sé que tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero hay un mundo afuera que todavía no ha recibido al Señor Jesús. Y sabemos que hay un juicio, que las cosas están cada vez peor, cada vez vemos cosas terribles en este mundo y se va a poner peor, es la realidad. Cada vez la gente no quiere saber, o sea, quiere saber menos del Señor, pero ahí dice que a pesar de todo eso, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y hay una palabra que dice, ¿cómo creerán si nadie les ha dicho? ¿Cómo me invocarán si nadie les habla de mí? Entonces, tú y yo, como iglesia, somos aquellos que Dios quiere usar. Así como Joel, él fue un profeta, él fue la voz del Señor para su tiempo, para comunicar, para advertir al pueblo de Dios del juicio de Dios, de que se tenían que arrepentir, de que tenían que volver al Señor de todo corazón. Y tú y yo como iglesia tenemos que ser como Joel, tenemos que ser profetas del Señor, tenemos que ser voceros de su palabra y anunciar las maravillas del Señor, anunciar su palabra, anunciar que todavía hay tiempo y que si las personas a las que nos encontramos se vuelven a Él, el Señor les va a salvar, les va a levantar, les va a usar. Y también tú y yo tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es solamente para nosotros, para que nos lo quedemos y ya está. No es simplemente como ahí veíamos que dice que hablaban en lenguas. Eso está muy bien. Dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Estás comunicando el mensaje de Dios, te estás edificando. Pero no queda ahí. No queda ahí. Se trata de salir afuera. Se trata de llevar el mensaje del Señor. Los apóstoles, ellos estaban reunidos, fueron empoderados y a partir de ahí empezaron a pasar cosas maravillosas, cosas increíbles, milagros, prodigios, señales, porque habían recibido el poder de Dios, eran guiados por el Espíritu Santo. Y también cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, el objetivo es que cumplamos el propósito del Señor, que es predicar su palabra, pero también nosotros como hijos de Dios, crecer, avanzar, madurar, alcanzar su propósito, servirle. De eso se trata, y de compartir a otros lo que el Señor nos da por su Espíritu Santo. Ponte de pie ahí donde estás. Y ahí donde estás, toma un tiempo para orar. Yo no sé cómo está tu corazón, cómo está tu vida espiritual, tu vida personal. No sé si quizás en ese día Dios te ha mostrado algo y te tienes que arrepentir, yo no sé, porque es verdad, seguimos al Señor, pero a veces hay cosas que nos pueden alejar de Él, que nos pueden distraer, así como el pueblo de Israel. Hemos visto cómo muchos reyes empezaron bien sus caminos con el Señor, pero luego se alejaban, se iban tras ídolos paganos y dejaban al Señor a un lado. Así que ahí donde estás, tómate un tiempo para meditar en esta palabra y pedirle que su Espíritu Santo sea derramado una vez más, porque la llenura de su Espíritu Santo es algo continuo. Nunca vamos a estar llenos al tope. Siempre hay más para nosotros, siempre hay más. Y siempre hay más para dar a otros.
podamos ser como el profeta Joel, como tus profetas que hemos visto, que anunciaban, que proclamaban tu palabra, que eran mensajeros, Señor, de tu verdad, Señor, de tu evangelio, que anunciaban el corazón del Padre. Queremos ser como ellos, Señor, poder ser esa voz profética para este tiempo, para nuestra familia, nuestro trabajo, el lugar donde vayamos, oh Dios. Queremos ser esa voz profética, anunciando tu palabra, Jesús. Solo quiero agradarte y mi mundo entregarte. Quita todo lo que estorba y quita todo lo que sobre. Para ti quiero siempre vivir. Solo quiero agradarte y mi mundo entregarte. Quita todo lo que sobre. Para ti quiero siempre vivir. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname. Fuego de Dios, quémame hoy, Purifícame y lléname otra vez. fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname más. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez, fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Mi amado hermano, no dejemos pasar esta ocasión, esta oportunidad que el Señor nos da. El Señor quizás lleva mucho tiempo intentando llenar nuestras vidas, pero a veces viene a llenarnos y estamos tan llenos de nosotros mismos, estamos tan llenos del mundo, estamos llenos de tantas cosas que el Señor, ¿dónde quiere que te llene? Si no hay espacio en tu vida, no hay lugar donde yo pueda derramar mi espíritu en tu vida. Hermanos, primero tenemos que vaciarnos. Y cuando decimos al Señor cantando, quémame, el Señor, ¿estás dispuesto a que yo queme todo aquello que tiene mucha importancia en tu vida? Aquellos anhelos, aquellos deseos, aquellos propósitos que son fuera de mi voluntad y que están en tu vida. Hermanos, cuando le decimos al Señor que queme aquello que estorba, aquello que toma lugar en nuestras vidas, para que Él pueda llenarnos. Cuando el Señor llena nuestras vidas, significa que Él toma el control y ya no amamos ni el mundo ni lo que hay en el mundo, sino que hemos
experimentado una dimensión de gloria en nuestro interior, donde ese río de vida sacia nuestra sed. Y ese pan que descendió del cielo ha saciado nuestra hambre. Y ya no queremos más nada que solamente ser llenos del Señor. Así que cuando cantemos esta canción, entendamos lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo al Señor. Y está en cada uno de nosotros permitirle que el Señor queme aquello que no le sirve, aquello que simplemente ocupa lugar en nuestras vidas. Aleluya, Jesús.